Hola, buenas tardes. Mi nombre es Froilán Camacho y juntos con mis compañeros Isaac Salinas y Johan Arjona estaremos hablando sobre el hallmark, invasión y metástasis. Ahora, primero lo que vamos a hacer es definir qué es la invasión y metástasis. Cuando se identifica un carcinoma que viene siendo una célula epitelial que presenta características de cáncer o que es cancerígena, pues primeramente la encontramos aislada en un espacio. Sin embargo, la invasión y metástasis se da cuando este carcinoma o cuando estas células o tumor cancerígeno se desplaza o se mueve de donde se encuentra. Ahora, invasión y metástasis no son lo mismo. Aquí una disculpa que se me adelantó algo de metástasis, pero pues vamos a hablar primero sobre la invasión. La invasión viene siendo una infiltración de estas células cancerígenas a tejidos adyacentes o a la materia extracelular, como se observa en la siguiente imagen, que es cuando no se mantienen las células cancerígenas en un lugar y empiezan a moverse hacia los tejidos que tienen cerca. Como podemos aquí ver, aquí está rompiendo una membrana las células cancerígenas para moverse. Ahora, ¿por qué se da esto? Como observamos en esta imagen, aquí estamos presentando lo que es la adhesión celular. Esto se da principalmente por las caderinas. Ahora, lo que hablábamos anteriormente de la infiltración, pues se da cuando estas caderinas no están presentes y además cuando estas células cancerígenas se ven apoyados por la secreción de enzimas degradadoras que rompen membranas que dividen donde se encuentran ciertos tejidos o material extracelular. Entonces, debido a que no hay presentes caderinas, pues el movimiento de las células va a ser libre, no va a estar rígido, no va a estar simétrico como se observa, y pues esta estructura no se va a encontrar, lo que va a impedir esta alineación y lo que va a permitir que las células se puedan desplazar. Ahora, pues ya que se me spoileó aquí la imagen, ¿verdad? Lo que iba a mostrar. La metástasis viene siendo más bien el viaje que hacen estas células cancerígenas a otros tejidos, a otros sitios o a otros órganos. Entonces, esto se da por medio de la cascada de invasión, que va a ser explicada más adelante por mi compañero Isaac. Pero básicamente lo que sucede es que las células cancerígenas se encuentran, como ya vimos, saliendo a tejidos adyacentes, viajan a través de vasos sanguíneos y linfáticos, haciendo una vacinación, vaya entrando estos vasos y después, más adelante, saliendo de los vasos y haciendo una colonización en otros tejidos u órganos. Entonces, esto transporta el, el cáncer de un lugar al otro. Entonces, definimos la invasión como las células cancerígenas saliendo a tejidos adyacentes o a materia extracelular que está cerca de donde está, ¿no? Y la metástasis viene siendo cuando se traslada el cáncer de un punto A a punto B, pero más bien a un distinto sitio, digamos de un órgano a otro, de tejidos distintos a otros, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las diferencias fisiológicas? Pues normalmente las células permanecen en su lugar de origen mediante la adhesión celular, como mencionábamos anteriormente, pues las cadeninas son las que permiten que las células se mantengan unidas, que se mantengan uniformes. Asimismo, están reguladas por membranas y material extracelular que evita que migren, ¿no? Entonces, principalmente estas dos, las caderinas, además que las células no producen cosas que no deben producir, vaya que no estén mutadas como las que pueden ser las del cáncer, y más importante, la proliferación y la apoptosis regulada. Como conocemos y hemos visto en clases anteriores, el P53 es un regulador que define si una célula puede seguir reproduciéndose, vaya, o tiene que llegar a apoptosis. Y sin embargo, pues como conocemos en las cancerígenas y que acabamos de mencionar, las células pierden adhesión, hay una mutación en la proteína de las caderinas, que va a estar mencionada y explicada más a fondo por mi compañero Johan. Sin embargo, pues como sabemos en las células cancerígenas, pues no existe esta adhesión, lo que permite que haya un movimiento. Asimismo, hay una proliferación descontrolada y una resistencia a la apoptosis, como conocemos y hemos visto en clase sobre los broncogenes, que cuando existe una ganancia de función, pues hay una proliferación demasiada, asimismo como cuando hay una supresión en los genes supresores de tumores, pues es que hay una resistencia. Sin embargo, esto es mencionado más a fondo en los hallmarks de resistencia a apoptosis o de proliferación excesiva. Y pues por último, lo característico y que pues no sucede con las células normales es la invasión de otros tejidos y la angiogénesis. La angiogénesis se da en el punto más avanzado o ya en la metástasis, y lo que sucede es que las células cancerígenas pues empiezan a crear en este segundo punto donde llegaron a crear vasos sanguíneos para poder seguir alimentando esas células y que puedan seguir proliferando.
Entonces, sin más que decir, los dejo con mi compañero Isaac para que les explique la cascada de invasión a metástasis. ¿De qué manera se favorece al fenotipo canceroso y al desarrollo tumoral? Bueno, primero que nada, para poder entender cómo la metástasis está involucrada con el fenotipo canceroso y el desarrollo tumoral, hay que entender las etapas de la metástasis. Este es un proceso que se divide en 5 etapas: invasión local, intravasación, circulación, extravasación y colonización. Igualmente los nombres hablan mucho acerca de qué se trata cada etapa, entonces para irlas desglosando, iniciando con la invasión local, esto es cuando las células cancerosas penetran en tejidos alrededor y logran escaparse de donde estaba localizado únicamente el tumor primario. Seguido de eso es la intravasación, que como su nombre lo dice y está presente en la imagen de aquí, es cuando estas células que escaparon logran adentrarse en ya sea el sistema circulatorio, en vasos sanguíneos o en el linfático. Y pues la etapa 3, que es de circulación, es básicamente el proceso de su viaje o su tránsito a través de estos sistemas, para luego seguir con la extravasación, que es cuando salen de estos sistemas y llegan ya a tejidos distantes, y es cuando se establece esta formación de nódulos de células cancerosas que son conocidas como micrometástasis. Y ahora para la última etapa, finalmente la colonización, esto involucra el crecimiento de estos nódulos que se convierten de micrometástasis a una magnitud ya macroscópica. Y pues bueno, es importante mencionar que esta última etapa de la colonización depende mucho de factores como por ejemplo la angiogénesis, que es de adaptación de las células a su entorno, ¿verdad? Esta angiogénesis lo que permite es la formación de vasos sanguíneos para que el tumor pueda crecer y se siga nutriendo. Entonces, cuando hay una etapa 5 de colonización con factores como la angiogénesis, por ejemplo, ya exitosas, esto es lo que ya permite el desarrollo del tumor en un órgano secundario. Entonces, ahora sí, ¿de qué manera es que todo esto tiene que ver con el fenotipo canceroso y el desarrollo tumoral? Bueno, primero que nada, la metástasis y la invasión son las que permiten a las células desplazarse y poderse establecer en nuevos tejidos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que promueve el progreso de la enfermedad. Como ya sabemos, un cáncer más avanzado involucra esta metástasis, lo vuelve más agresivo, es más difícil de tratar y pues bueno, más específicamente, este proceso, el que es la metástasis, involucra mucho la pérdida de la E-caderina, que igual mi compañero les va a comentar más a detalle, pero muy por sobre encima, una pérdida de E-caderina. La E-caderina es una proteína de unión célula-célula que su trabajo es mantener unidas a las células. Entonces, cuando hay una pérdida, aquí está, una pérdida de E-caderina, pues las células, al ya no estar juntas, es más sencillo que se separen del tumor original y migren hacia los vasos sanguíneos, hacia el sistema linfático, como ya les comentaba, y se cree todo este proceso de la metástasis. Igualmente, un aumento de expresión de la caderina es directamente una antagonista de la invasión y metástasis, que significa cuando hay un aumento de caderina es menos probable o activamente impide la metástasis, mientras que cuando está esta reducción, como ya les comentaba, pues es lo que potencia este fenotipo. Elementos genéticos celulares involucrados. Pérdida de E-caderina y transcripción epitelio-mesénquima EMT. En primer lugar, es importante entender que la E-caderina es una proteína esencial para mantener la adhesión entre células epiteliales. Esta proteína es codificada por el gen CDH1. Cuando el cáncer presenta mutaciones inactivantes o de lesiones o incluso silenciamiento epigenético de este gen, la consecuencia inmediata es la pérdida de E-caderina en la superficie celular. Esta pérdida disminuye drásticamente la cohesión entre las células y permite que comience a separarse del tejido original. Cuando no hay mutación, no hay pérdida de cadrina o cohesión tumoral o invasión limitada, lo que hace que no haya metástasis. En cambio, como ya comenté, cuando hay mutación, la activación de la MT se da gracias a diversas rutas de señalización. Una de las más importantes es la vía TGFB, aunque también participan la WNT-B-catenina, la Notch y la Hedgehog. Estas vías no solo promueven la pérdida del fenotipo epitelial, sino que también permiten que la célula tumoral produzca enzimas como las metaloproteinasas capaces de degradar la matriz extracelular. Esto facilita que la célula invada tejidos vecinos y posteriormente entre a los vasos sanguíneos en un proceso llamado intravasación. Gracias a que estas rutas de señalización activarán la EMT, que está regulada por factores de transcripción como el SNAIL, SLOG, TWIST y CEP, los cuales reprimen directamente la expresión del gen CDH1.
e inducen la expresión de genes asociados a migración como la mimentina o la N-cadenina o la fibronectina, hace que la célula cambie de un fenotipo epitelial que establece organizado y un poco móvil a un tipo mesenquimatoso que se caracteriza por una mayor movilidad e invasividad, causando que las MMPs degraden MEC, que haya invasión local y mayor motilidad, que sea el fenotipo mesenquimatoso, escape del tumor primario, intravasión a vasos sanguíneos, lo que hace que haya supervivencia en sangre, extravasación en órganos distantes y colonización y crecimiento en otros tejidos, esto significando que ya hay una metástasis establecida. Aquí en esta imagen se puede ver la función de la E-caderina, que es una célula esencial para mantener la adhesión entre células epiteliales. Cuando hay pérdida de la E-caderina, aquí como se ve, se despliegan. Aquí ya empezando los cambios por la transmisión epitelio-mesénquima hasta que esté terminada y suceda la intravasión. En la siguiente imagen se puede ver también mejor esto, como la señalización activa la EMT, haciendo que estas células se vuelvan mesenquimatosas, haciendo la intravasión, causando que en la sangre haya cáncer o estén estas células vivas, haciendo que estas hagan extravasión a otro tumor secundario y se vayan a diferentes órganos y creen el cáncer. A continuación, los dejaré con mi compañero Isaac. Y ahora, por último, vamos a hablar acerca de los tipos de terapias dirigidas para este tipo de hallmark, que es la metástasis. Tenemos muchos tipos diferentes, yo voy a hablar acerca de algunos de los más comunes, distintos tipos, y pues bueno, uno de ellos es la inhibición de vías de señalización, como por ejemplo la de la fosfatidilinositol 3-sinasa y el AKT, que son estos, es una vía del crecimiento, ¿verdad? Es lo que es tan característico del cáncer, la división y el crecimiento incontrolable. Lo que sucede aquí es que la fosfatidilinositol 3-sinasa actúa sobre AKT, quien actúa sobre TRF-1, que es una proteína esencial para la integridad de los telómeros de una célula. ¿Qué es lo que sucede? Como está en la imagen de aquí, al inhibir la fosfatidilinositol 3-sinasa, al mismo tiempo se inhibe AKT, se inhibe TRF-1, que recordemos, esta es la proteína esencial para la integridad de los telómeros. Entonces, al inhibirse esta, pues permite la degradación de los telómeros, que como sabemos, las células cancerosas usualmente no se les degradan los telómeros. Entonces, al inhibir esta vía de señalización, por ejemplo, es uno de los tipos de terapias. Otro tipo son inhibidores de tirosina sinasa, que bloquean proteínas que promueven también el crecimiento celular. Los receptores de tirosina sinasa, como está en la imagen de aquí, son proteínas de transmembrana que cuando se les une un ligando transmiten esta señal de crecimiento. Entonces, aquí está el factor de crecimiento uniéndose a los receptores. Entonces, al inhibir la tirosina sinasa, de forma directa se impide este crecimiento y proliferación también. Luego, otros tipos de terapias que se enfocan un poco más en alterar más que nada al entorno de estas células tumorales, cancerígenas y tumorales. Por ejemplo, las terapias antiangiogénicas, que como ya les comentaba, la angiogénesis, la formación de estos vasos sanguíneos, entonces antiangiogénicas busca impedir la formación de estos vasos sanguíneos. Entonces, hay distintos tipos de fármacos que tienen a su vez distintos objetivos, pero usualmente su objetivo es el factor de crecimiento endotelial vascular, VEGF por sus siglas en inglés. Aquí está, VEGF. Entonces, puede haber unos que produzcan anticuerpos que targetean a ese factor de crecimiento, o hay otros, por ejemplo, que es más que nada de bloqueo de receptor, como la tirosina sinasa que ya les comentaba. Y otro tipo es los inhibidores del punto de control inmunitario. A todo esto, nuestro sistema inmune tiene un punto de control, o así se le llama, para prevenir respuestas inmunes contra tejidos que están sanos, ¿verdad? Entonces, esto es aprovechado por células cancerosas al unirse a proteínas de las células T para así pasar desapercibidas, no ser reconocidas y que no sean destruidas, ¿verdad? Entonces, al inhibir la unión de proteínas de la célula tumoral a la célula T, pues esto básicamente quita este punto de control, o si le podemos llamar de una forma más coloquial, quitar los frenos, o si dejar de restringir a nuestras células T, que ahora sí pueden reconocer a la célula tumoral y destruirla. Y bueno, esto fue todo por nuestro video acerca del hallmark de metástasis e invasión. Muchas gracias.